Sí, el Google Data, esto que se mueve todo, que sale... Son chulas, son chulas. Sí, sí, sí. Esto lo que pasa es que por muchos datos que tengas, a la larga siempre te acabas infectando una posición ideológica muy fuerte. Es decir, por ejemplo, en el caso que tú has sacado de la huelga general, yo lo seguí el vuestro, y luego estaba, supongo, las voces también de economistas contra la crisis. ¿Vale? Sí, sí, está mal. Tuve como 200 comentarios en un post mío de Facebook con un colega tratando de debatir, y a la larga es imposible. Absolutamente imposible. Mira, pero escucha esto. Sí que te da más de 100%, es imposible. Y, tío, no entra la razón. Un político no te puede decir lo de ideología, porque claro, está echado de todo. Claro, lo de pelearte, o sea, yo con el de la huelga peleamos, con los tíos se pelean. Con el de la transición de la salud, que a mí me pareció una cosa totalmente nada tendenciosa, nada conflictiva, también recibí comentarios como, no sé qué pretendes con este artículo. Era como decir, o sea, cuando no sabe qué pensar, qué pretendo, sospecha de que no sabe de qué sospechar. Digo, o sea, esto es definitivo, y esto es un sistema del todo. Digo, es un sistema cerrado. Digo, vale. Entonces, claro, ¿cómo puedes hacer contra eso? Nada. Entonces, pero bueno, aún así el debate, por ejemplo, con el caso de la huelga, aunque yo no coincida con lo que hacían los economistas frente a la crisis, y además creo que está mal, por lo menos al intentar cuantificarlo, podíamos hablar. O sea, porque yo podía, bueno, era difícil saber exactamente lo que habían hecho, pero viéndolo, cogiendo los números sí que te servía para decir, bueno, pues tenías el terreno sí que era el terreno para la discusión, es decir, bueno, lo hemos hecho así, lo hemos hecho de otra manera, creemos que habría que hacer que esta es la forma correcta de hacerlo, tienes que justificarte, o sea que por lo menos el campo de batalla, para, digamos, si quieres la batalla ideológica, si alguno la decide así, por lo menos es un sitio donde se puede hacer. Cuando tienes con opiniones eso no funciona, porque es muy fácil, el debate de las opiniones o de intuiciones, el problema que tiene es que encalla casi siempre muy rápidamente, ¿no? Porque es muy fácil tener una idea intuitiva bien construida, o sea que es válida y que dice, dado A ocurre B, y una que con la misma evidencia da una conclusión distinta, y ahí te has quedado, porque los dos argumentos son correctos. El problema es que uno será verdad y otro será mentira, pero si no te vas a medir, es imposible salir de ese atasco, porque la lógica está bien. Y puede haber dos ideas lógicas que dan resultados contrapuestos. Pero en gráficos también, porque hay mucho cherry picking en eso. Claro. Pues puedes coger 3, 4, 5 datos, a partir de ahí sacas una conclusión y te has dejado todo lo demás en algún sitio. Pero es más fácil tumbarte. En el sentido de decir, bueno, esto que dices es cierto porque has cogido datos de 3 años. Si coges datos de 7, de repente es mentira. Entonces, es más fácil desenmascarar el número. ¿Y puede darse el caso de que, comparando datos actuales con los datos que habían antes, que normalmente suele ser beneficioso para poder ver la tendencia, en realidad no puedan ser comparados porque la situación actual es diferente? Y en este caso concreto me pongo en el tema de la huelga general. No es malo. No es un mal ejemplo. El tema es que, por ejemplo, si comparas la cantidad de electricidad que se consume o se ha bajado o se ha subido en la huelga, en los años posteriores había mucho más, por ejemplo, mucho más industria y por lo tanto cuando tú te vas a hacer la huelga se nota mucho más el bajón, por lo tanto es mayor que el actual, ¿no? Sí. Puede pasar. O sea, lo que siempre la comparación te va a venir bien. O sea, la idea un poco es que el resultado de la comparación no es la verdad definitiva, porque pasan cosas como ese estilo, pero también te sirven como para orquestar ese tercer argumento, que es decir, no, pero es que a lo mejor la sensibilidad de la demanda con respecto a la actividad laboral ha cambiado, porque ahora, o sea, cuando España era un país más industrial, la sensibilidad de la demanda con respecto al trabajo era más grande. Entonces, eso que como estamos de acuerdo, podemos intentar ir a medirlo, intentar ajustar y lo podríamos hacer. Sin números, sería otra idea más que borrosificaría más todo. Sobre eso hicimos cosas intentamos, ese es el problema más grande que hay en la comparativa de huelga. Y lo que queda es que como la diferencia es muy grande, los 80 y los 90 la diferencia es muy grande, no creo que cualitativamente lo vaya a cambiar, pero cuantitativamente seguro que sí. Escribimos mucho de eso, ¿no? Has hablado de que los números automáticamente hacen que la gente se ponga un poco más crítica.
Sí, pero por otro lado también sucede a veces que si hay números la gente se lo cree, en el sentido de que, bueno, si es un tanto, será un tanto. No. En el sentido de hasta qué punto poner números y no dar la fuente de los datos crudos es legítimo por parte de un medio de comunicación. Porque habitualmente un medio de comunicación dice, fulanito, la fuente X, me ha dicho que Y. No, eso es Con los números también plotean a veces cosas. Pasa esto. Vale, quiero ver yo los datos. Quiero hacer mis transformaciones. ¿Hasta qué punto es legítimo poner datos cuando puedes referenciarlos no haciéndolo? Sí, luego sería una buena práctica. O sea, la fuente la tienes que citar siempre. La cosa es que te den la fuente de un dato tampoco es que sea... Y que luego irte a escarbar en el INE para recuperar los datos, para mirarlos tú, bueno, eso hoy muchísimo más fácil. Eso es imposible, y hace 10 años era imposible. O sea que eso no hemos avanzado mucho, pero aún así es difícil. Y por supuesto sería fundamental, eso sería lo deseable. Una precaución con lo que decías de dar los datos y dar sin fuente. O sea, yo soy especialmente escéptico de los datos en titulares. No porque se manipule más en titulares, sino porque un titular, como mucho, son 2 números. Puede ser o poner el foco donde tú quieras, es decir, no sé, dependiendo de esta gráfica, que no tiene nada, no es que no sea útil, pero quiero decir, en los últimos 3 años el aumento del número de páginas ha sido de un 2%. Y si en lugar de eso, en los últimos 10 años ha sido de un no sé qué. O sea, tú puedes poner el titular que quieras, dependiendo, por ejemplo, de dónde cortes. Y luego, además, que lo que vemos más habitualmente es que normalmente dan 2 números, o un número. Entonces, no, o sea, tú en un gráfico metes 100, 200, aquí hay, a lo mejor hay, no sé, 700 números. Entonces, eso en general es duro. Y bueno, dar la fuente siempre. Siempre quedes intentar hacerlo siempre. Y bueno, la gente, por ejemplo, el The Guardian y algunos otros están haciendo últimamente de tener dar acceso a los datos que usan en sus gráficas para hacer una hoja de cálculo en Google y tener directamente los números ahí. No, eso es lo ideal. Yo creo que seguiremos ese tipo de cosas, ¿no? Toda la gente que está empujando leyes de transparencia y tal está detrás de esto. Bueno, yo creo que las cosas avanzarán por ahí. Bueno, esto no es solo The Guardian, digamos. De hecho, ahora hay un movimiento que es el Open Data, que lo que pide es precisamente eso, no solo Open Access, sino también que todos los datos, además sobre todo los financiados con fondos públicos, sean accesibles para cualquiera. Y más los datos de investigación, que además así lo que se refuerza es saber si esos datos, o sea, que pueden ser contrastados por otros, no solo los resultados de... la materia prima, sí, del análisis. No, a las instituciones hay una presión muy grande a que las instituciones quedan, digamos, a las fuentes originales de los datos. Lo que hace The Guardian es que él, como medio de comunicación, hace casi lo que igual no le correspondería a él hacerlo, y lo hacen, o sea que es como... Pero en el fondo un poco el origen es que la gente que crea los datos de acceso, y que dé un acceso además, que te cuelguen los datos en un PDF, está claro, eso es fundamental, Además, es mucho mejor, claro, las instituciones es distinto, pero es mucho más cómodo hacerlo así porque, bueno, puedes cometer un error. O sea, un día haciendo un gráfico, si yo me puedo equivocar, hacer algo, estás ahí en numbers y tal, y metes un error. Pues cuando si alguien los otros ojos ven tus números, pues mucho más tranquilo te quedas tú. Y eso yo estoy seguro que hasta la gente, hasta en la línea lo valoraría. O sea, también yo creo que eso avanzará. Que hay una demanda grande y hay servicios, hay bastantes asociaciones tirando de hacerlo, y como además normalmente son fuentes que se financian con dinero público, pues tenemos, digamos, el derecho a que eso funcione bien. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias, y ahora los que quieran tenemos la cena en el Eucaliptus. Gracias.